Entonces, en un polígono regular, la suma de medidas de los ángulos exteriores excede en 360 a la suma de medidas de los ángulos externos. Muy bien. Si otro polígono excede en 2 al número de lados del primero, calcula la suma del número de diagonales de ambos polígonos. Volvemos a hacer la segunda lectura. En un polígono regular. Ahí, polígono regular. ¿Qué caracteriza al polígono regular, Sofía? Tiene sus ángulos y lados iguales. Ángulos y lados iguales. Sí. Y la suma de los ángulos interiores excede en 360. Entonces, ¿cuál es la suma de ángulos interiores? Eso ya tú ya lo debes saber. Es un polígono de n lados. 180 por n menos 2 sobre n. No, ese es de un ángulo interior. No, Pero si es la suma, 180 por n menos 2. nada más, 180 por n menos 2, ¿cierto? Sí. Entonces, dice, en un polígono regular, la suma de medidas de los ángulos interiores solamente está hablando de la suma de medidas de los ángulos interiores. Excede a 300 en 360 a la suma de los ángulos internos. Mira, para que sea igual, el exceso lo restas a la suma de ángulos interiores y eso nos da la suma de medidas de los ángulos externos. Los ángulos externos, ¿cuánto suman? ¿En, cual- 360. Sí. en cualquier polígono o solo en algunos? En cualquiera. En cualquier polígono. Entonces, la suma de ángulos interiores excede en 360 a la suma de ángulos interiores. Entonces, para que sea igual a la suma de ángulos interiores que estoy sombreando, le restamos el exceso y con eso será igual a la suma de ángulos exteriores. Esa era la ecuación, ¿no? Entonces, acá, mira, vamos a hacer una cosa bien simpática. Este menos 360 lo pasamos a sumar. Y acá no lo multiplicamos todavía, Sofía. Aprende este truco. Mira, 180 por n menos 2. Y esto va a ser igual. Este menos 360 más 360 sería 720, ¿cierto? Ahora, este 180 está multiplicando a este paréntesis, pasa a dividir. Y 720 entre 180 da la casualidad que es 4. Entonces, n menos 2 sería igual a 4, ¿correcto? Repito, n menos 2 sería igual a 4. ¿Estás de acuerdo? Sí. Este 180, para ahorrar tiempo, como está multiplicando a este n menos 2 que se ha convertido, digamos, en un paquete, este 180 pasa a dividir y 720 entre 180 es 4. Entonces, n menos 2 es igual a 4. El número de lados, el menos 2 pasa a sumar y el número de lados es 6. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 6 lados? Un hexágono. ¿Cómo? Un hexágono. Hexágono. Muy bien, Sofía. Entonces, 6 lados es el hexágono. Ahora ya lo demás es sencillo, ¿no?
Si otro polígono excede en 2 al número de lados del primero, o sea, el otro polígono va a tener n más 2, es decir, 8 lados, ¿sí? Es un octógono. Tiene 8 lados. Calcula la suma del número de diagonales de ambos polígonos. Muy bien. A ver, vamos a hacerlo de una manera que se entienda. Ya, estos van a ser el número de diagonales del hexágono más el número de diagonales del octógono. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Correcto, Sofía? Sí, correcto. Entonces, a ver, calcúlalo. En primer lugar, dime cuál es la fórmula de la suma de las diagonales N por N menos 3 sobre 2. ¿Sí o sobre no? 2. ¿Y Sí. me puedes decir lo que les enseñé, cómo se deducía la fórmula? ¿Te acuerdas? Ah, no, no mucho. Ya, mira, por eso que la fórmula aparece así. Mira, de un vértice del polígono no puedes trazar a los costados ni al mismo vértice, no se puede trazar diagonal. Podemos trazar a todas las demás, pero hay que quitarle esos tres vértices. ¿Cuáles son? El vértice de donde se traza la diagonal y los vértices que están a los costados, por eso que son tres. Entonces, de un vértice trazamos n menos 3. Como son n vértices, esto será n por n menos 3. ¿Te das cuenta? N por n menos 3. Y como se cuentan dos veces, porque cuando vamos haciendo el trazado vértice por vértice, va a llegar un momento en que las diagonales se van a repetir. Por eso que se divide entre 2. Esa es la fórmula y queda así. Entonces, esta fórmula la vamos a usar para cuando n vale 6 y cuando n vale 8. Entonces tendríamos n es 6 por 6 menos 3 sobre 2 más 8 por 8 menos 3 sobre 2. A ver, calcula y me dice la respuesta. La respuesta correcta, obviamente. Ya, correcto. ¿Cuál sería? Acá, ¿cuántas serían? 6 entre 2, 3. 6 menos 3, 3. Acá serían 9 diagonales del hexágono. Más 8 menos Más 3, 5. 8 entre 2, 4. 4 por 5, 20. 9 más 20, 29 diagonales. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? sí, todo claro. Muy bien. Siguiente problema. Dice, si un polígono regular tuviera 6 lados menos, la medida de su ángulo externo aumentaría en 80. Haya el número de lados de dicho polígono. Ya, acá veo, has hecho tu planteamiento.
Vamos a ver qué pasó, ¿ya? Atención, mucha atención. Dice que acá vamos a tener. Te doy el truco para este tipo de problemas. Toma un punto de partida. ¿A qué me refiero? Mira, el polígono tiene n lados, ¿sí? O Sí, sea, el polígono inicial tiene n lados, ¿sí? Ahora, si tiene n lados, eh, su ángulo externo, ¿cuánto mide? 360 entre n, ¿sí o no? Porque como es polígono regular, todas sus medidas son iguales. Entonces, el ángulo exterior o externo del polígono de partida, digamos, de n lados es 360 entre n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, de acuerdo. Entonces, dice, si, el, si, un, si un polígono regular tuviera 6 lados menos, ya, entonces, eh, de acuerdo al problema, el nuevo número de lados es ¿cuánto? ¿Cómo lo representas? A ver. El nuevo número N de 6, lados. Ah, N-6. exactamente. El nuevo número de lados es n, porque dice que si tuviera 6 lados menos. Entonces, si tuviera 6 lados menos, la medida de su ángulo externo aumentaría en 80. Entonces, tenemos que plantear el ángulo externo de este polígono, ¿sí? Entonces, va a ser 360 y como el polígono tiene n-6, sería así. 360 entre n-6. Entonces dice que aumentaría. Claro que sí, porque si n es mayor, este 360 entre un número mayor disminuye de valor. Entonces, este valor del ángulo externo es mayor que este. Para que sean iguales, dice, si un polígono regular tuviera 6 lados menos, la medida de su ángulo externo aumentaría en 80. Es decir, la medida del ángulo externo va a ser igual a la medida del ángulo externo del polígono de partida más 80. Esa era la ecuación. Acá está. ¿Ves? Acá te ha puesto bien en tu examen que estamos revisando. Esto estaba bien. No has sabido cómo continuarlo, ¿no? O Por, sea, sí, por sí sé, em, el sí planteamiento. lo realicé, pero me Ujú. equivoqué como en algo pequeño, como, no sé, el signo o la multiplicación. Ya, en primer lugar, como tiene denominador, sí o sí hay que dar MCM, o sea, mínimo común múltiplo, ¿cierto? ¿Cuál sería el mínimo? Mira, cuando son variables n-6 y n, es bien fácil. El mínimo es su producto. Sí, profe, claro que sí. Es el producto, se acabó. N por n-6, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos luego? Lo de siempre, dividimos este mínimo, que es un producto, entre n-6 y nos quedaría n. Repito, esto entre n-6 me queda n.
que multiplica a 360. Entonces va a ser 360 por n es igual. Luego, este mínimo lo dividimos, este mínimo, entre n. ¿Cuánto quedaría, Sofía? Ah, Creo que no me has escuchado. igual, Mira, sí, presta atención. El mínimo común lo divides entre n. O sea, este producto lo divides entre n. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto quedaría? 360 por N n menos menos 6. 6. Exactamente. Al dividir entre n, n se va y queda n menos 6 que va a multiplicar a 360 grados. 360 por n menos 6. 360 por n menos 6. ¿Ya? Y más, ahora, este 80 tiene denominador uno. O de forma práctica, como solamente está en el numerador, esto se multiplica por n menos 6, ¿correcto? Sí, Muy bien, más trucos. Mira, acá tenemos que están pegados por la multiplicación 360 por n, 360 por n menos 6, más 80 por n menos 6, ¿correcto? Entonces, mira, todos tienen décima porque terminan en cero. Entonces, para ahorrarnos trabajo, lo podemos dividir entre 10. Pero después nos damos cuenta que 8, 36 y 36 se pueden dividir entre 4. Entonces, si se puede dividir entre 10 y entre 4, se puede dividir cada uno de esos términos entre 40. Y eso nos va a ahorrar un montón de trabajo. Empezamos. 360 entre 40, 9. Entonces acá va a quedar 9n. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo de la división entre 40? sí, Para que sea más fácil, ¿no? Entonces, el siguiente término está pegado con la multiplicación, es un solo término. 360 entre 40 es también 9. 9 por 4, 36. Entonces sería 9 por n menos 6. Ya lo podemos multiplicar. Sería 9n y 9 por 6, 54 negativo. Luego, acá vamos a tener más 80 entre 40, 2n y lo pasamos a multiplicar. 2n por n, 2n cuadrado. 2n cuadrado y 2n por menos 6 menos 12n. Listo, ya está. Entonces, vemos acá que esto se anula con 9n. Entonces, el 2n cuadrado es positivo. El cero en este caso lo vamos a dejar al lado izquierdo. Entonces, esto va a ser 2n cuadrado menos 12n menos 54. Y eso se resuelve por aspa simple. Incluso acá podemos y lo haremos, sacamos mitad. El cero incluido tiene mitad. Profe, ¿cuál es la mitad de cero? Cero, pues. Entonces, todo esto todavía podemos hacer entre dos. Y eso te ahorra un montón de tiempo. Mitad, mitad de 12. ¿Lo entiendes, Sofía? Y mitad sin 27. Ya está. A ver, ¿cuáles serían los valores de n? Un aspa simple. A ver, resuélvelo.
Ya, Sería con -9 y +3. perdón, -9 y 3. 9 por 3 27, menos por más, menos, ¿sí? Da -27. La comprobación es justamente de ahí viene su nombre, el producto en aspa, ¿no? Por las aspas de molino que hay en Holanda. Entonces, acá, este es un aspa, ¿no? Es la forma como lo visualizaron en la antigüedad, ¿no? Este método que es bien práctico, porque acá nos daría producto cruzado n por más 3n y el otro producto cruzado por el aspa es -9n y eso nos da -6. ¿Te das cuenta? -6n es el término central, problema resuelto. Cada uno de estos se iguala a 0 y obtenemos n vale 9 y n más 3 igual a 0. Eso ya no tiene sentido porque n sería igual a -3. Y eso, no hay ningún polígono que tenga ese valor, ¿no? ¿Lo entendiste? Sí, sí, ¿Entendiste sí, la sí. solución? O sea, Sí. donde yo veo que puede haber habido dificultad es ten- la ecuación, mira, es la misma, está al revés, pero es la misma ecuación. 360 entre n más 80 es igual a 360 sobre n menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el polígono original es un eneágono, o sea, una figura de 9 lados. ¿Y qué nos preguntan? Hallar el número de lados. 9. Listo. ¿Algún comentario? ¿Todo está bien? Todo está bien. Perfecto. Ahora, lo que sí, también mi recomendación, por ejemplo, acá, para ahorrar tiempo, al darnos cuenta que se puede dividir cada coeficiente entre 40, o sea, el máximo, divídelo, porque eso te va a hacer ganar tiempo en cuanto a las operaciones. No es lo mismo trabajar con 360 que trabajar con 9, ¿ya? Muy bien. Un problema más. A ver, léelo. En Léelo. un polígono regular, sí, Sí, de en voz n alta, por lados, favor. si el ángulo interno disminuye en 20, se obtiene el ángulo interno de otro polígono regular cuyo número de lados es 2 entre 3 por n. ¿Cuál es el polígono regular? Ah, ya. Acá está el planteamiento. A ver, si el ángulo interno disminuye en 20, a ver, en un polígono regular de n lados, si el ángulo interno disminuye en 20, 180 por n menos 2 sobre n. Acá se nota todavía la n de la foto que me has mandado. Eh, ya. A ver, si en un polígono regular de n lados, si el ángulo interno disminuye en 20, el ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre n menos 20, se obtiene el ángulo de otro polígono regular cuyo número de lados es 2/3 de n. Acá me imagino que está dividido entre 2/3. Ay, caray. Ya, ahí está. Es decir, acá está dividido entre 2/3 de n, ¿cierto? Sí. Muy bien.
Ya, ahí es cuestión de hacer las operaciones. Claro, este problema marea, ¿no? Ya. Atención, por favor, vamos a... mm, acá lo que vamos a hacer es hacer las operaciones. ¿De acuerdo, Sofía? Mira, Sí, de acuerdo. fíjate acá. Tenemos una fracción. Ya, sería 180 por n-2. Lo voy a multiplicar, ¿te parece? 180 o quizás se va a simplificar. Por el momento, a ver, por el momento todavía no me adelanto, ¿ya? Para poder hacerlo más rápido, simplificando los coeficientes. 180 por n-2 sobre n, ¿no? Si se le disminuye en 20, tal como tú lo has hecho, vamos a tener otra, vamos a tener el ángulo interior de un polígono de 2/3 de n. Acá está el truco, mira. 180. Escúchame, Sofía. Acá dentro del paréntesis debemos dar mínimo. ¿Me entiendes? Ah, ya. Acá va a ser Bien. 2n sobre 3. O sea, mínimo. Acá dentro del paréntesis el mínimo sería 3. 3 entre 3, 1 por 2n quedaría 2n menos este 2 tiene denominador 1. Entonces, 3 por 2, 6. Quedaría así. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya. Ahora mira, acá tendríamos entre 2n tercios. Atención, entonces, este 180 multiplica al numerador y queda dividido entre 3. Entonces, acá también podemos hacer un avance. 180 lo dividimos entre 3 y nos da 60, ¿sí o no? Sí, Acá, si, si nosotros simplificamos, 180 entre 3 quedaría 60, ¿de acuerdo? Quedaría 60, ya. Acá queda uno para hacer sanguchito, ¿no? Acá queda uno. Entonces, este 3 pasa a multiplicar a 60 y nos quedaría 180 por 2n-6. No sé si me sigues. Acá vamos a tener 180 por 2n-6, ¿sí? 180, perdón, el 180 quedó en 60, pero como se multiplica por este 3, no sé si me sigues, queda 60 por 3, quedaría 180, ¿cierto? ay, sí, sí, sí. A ver, voy a cortarlo. Mira, 180 entre 3, 60. Ahora, producto de extremos, este 3 pasa a multiplicar a la parte de arriba, ¿no? Este 3 pasa a multiplicar y eso hace que se vuelva nuevamente en 180 y que va a multiplicar a 2n-6, mientras que este 2n multiplica a 1 y nos va a quedar lo siguiente. Entonces, va a ser 180 por 2n-6 y acá 3 por 2n sería 6n, ¿cierto? ¿Sí? Ah, no, no, Sí. perdón, acá quedó 1, disculpa. 1 es acá, me voy a Entonces, fijar. 1 a multiplicar a 2n queda 2n. ¿Sí?
Entonces, vamos a tener, acá vamos a tener esto menos 20, ¿cierto? Entonces, tenemos ya una ecuación. Teníamos que dar mínimo, ¿sí? ¿Cuál sería el mínimo, Sofía? N por 2N. No. En este caso, 2n nada más. ¿Por qué? Porque cuando se repita, solo se considera una vez. Y como se repite n, solo consideras una vez, ¿correcto? Ah, correcto. Muy bien, entonces, 2n entre n sería 2, que va a multiplicar a esto de acá. 2 por 180 sería 360, que multiplica a n menos 2, ¿correcto? Dime si está bien para explicarlo de nuevo. El mínimo, ¿estás de acuerdo de que es 2n? Sí, está bien. Es Ya. correcto. Cuando se repita un término, lo consideras una sola vez. No lo multipliques porque te va a dar 2n cuadrado. Se va a complicar más. No, 2n es el mínimo. Luego, 2n se divide entre n, que daría 2. 2 por 180, 360 por n menos 2. Menos 20 tiene denominador 1, o sea que va a quedar multiplicado por 2n. 20 por 2n, 20 por 2, 40n. ¿Correcto? Es igual. 2n entre 2n sería 1 que multiplica a 180 por 2n menos 6. Quedaría así, ¿cierto? Ahora tú, tu turno, Sofía. ¿Qué harías ahí? A ver, ¿cuál sería la salida? Tendría que multiplicar. No te escuché. ¿Cómo dijiste? ¿Se aplica distributiva? Se aplica distributiva. Ya, puede ser. Pero mira, más trucos. Acá se puede dividir entre 10, entre 20, entre 40 se puede En dividir. 40. Ajá. Eso también nos va a ahorrar trabajo. Eso aprende, ese truquito apréndete. 360 entre 40, 9, que multiplica a n menos 2. Sería 9n menos 18, ¿cierto? Menos 40n. Perdón. 40, 40 entre 40 sería n nada más, ¿cierto? Claro. 40 entre 40, n. Y 180 entre 40, el cero se va. Y 18 entre 4. Queda 18, mitad 9, mitad 4,5. No importa, mira, rompiendo barreras. 4,5 por 2, 9n. Y 4,5 por 6, 6 por 6 entre 2, 3, 3 por 9, 27. 9n quedaría 9n
menos 18 menos n, y acá quedaría 180 entre 40, queda 4,5. Pero 4,5 por 2 sería 9, y 4, 9 entre 2, 6 entre 2, 3 por 9, 27. Esa es la ecuación. Y 9n se termina yendo, ¿no? Y nos queda que n vale ¿cuánto? A ver, tú me dices, resuelve esa ecuación. Sofía, mira, 9n, ¿me escuchas? Sí, 9n con 9n, como están a ambos lados, se cancelan. sí, porque Esto se va. S, sale men- no, S menos n pasa con más n. Y este menos 27 pasa con más 27. 27 menos 18, 9. ¿Sí? N vale. Muy bien. Entonces, quedó clara la solución del problema. Sofía, ¿alguna pregunta? Todo bien. sí, todo bien.